Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y la verdad es que el invitado de esta noche cae como anillo al dedo porque la verdad es que los temas económicos siguen gravitando sobre la palestra pública y todo lo que está sucediendo en la República Dominicana está en dos vertientes, salud y economía. Vamos a darle la buena noche a don Antonio Ciriaco Cruz, quien es economista catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quien lo tenemos de invitado esta noche. Un honor, don Antonio. Y aspirante a ser decano. Sí. Pero para mí es el honor. Ya, yo estoy en mi casa, ustedes saben que cada vez que ustedes me lo piden, dentro de mis posibilidades, siempre saco tiempo para ustedes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Habrá que empezar por lo último, ¿verdad? Que es la noticia del día, que en cierta manera sorprendió a la comunidad nacional. Claro. Porque un poco se rompieron los esquemas de ese regateo, como si fuera un mercado persa, entre empleadores y empleados para determinar el monto de salario a fijar para el sector público. Se inició la discusión con un 40%. Creo que hubo una sola reunión y a la segunda amanecimos con que ya hay un aumento promedio de un 24%, es lo que dice la nota, claro. Aunque en algunos casos parecería que hay un 59% de aumento, pero todo eso queremos ver la valoración suya de este aumento, los efectos que pueda tener y la preocupación mayor que tiene la gente. ¿Cómo evitar que estos aumentos sean absorbidos por la inflación, como usualmente ha ocurrido? Mira, yo creo que hay varias cosas, Junior y Giovanni, que hay que explicar. En primer lugar, saludamos los incrementos de salario. En este contexto, yo creo que eso, en cierta manera, acerca a aquellos que van a percibir esos incrementos, lo acerca a el coste de la canasta básica para el primer quintil. El primer quintil. Oye bien, no es que ni lo sobrepasa ni lo iguala. Por ejemplo, el incremento salarial que corresponde a la empresa grande de 21,000 pesos y a la empresa mediana de 21,000 pesos, eso lo que hace es, salario mínimo, lo que lo acerca es alrededor de un 93% del coste de la canasta básica del primer quintil, que es de 22,623 pesos del Banco Central. Y evidentemente, si lo comparamos con el coste promedio de la canasta básica, que está en los 38,600, es apenas alrededor del 54, 55%. Ahora, está bien, perfecto. Lo importante es que se acerque, que no se separe esa brecha y que posteriormente entendemos nosotros que debe haber una gran transformación en el sentido de que los incrementos y los reajustes salariales sean de manera anuales y sobre la base de la inflación que se acumula al año, para no dejar que esa brecha se vaya ensanchando. Segundo lugar, hay un tema que todavía tiene que ser aclarado, que es el tema de la reclasificación de las empresas. Esa reclasificación que se ha hecho, estaba en la ley 187-17 del 2007, que establece 4 tipos de empresas: las empresas grandes, las empresas medianas, pequeñas y micro. Por ejemplo, en esa reclasificación, una empresa micro es aquella que tiene hasta 10 empleados y 8 millones, hasta 8 millones en volumen de ventas. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Los incrementos salariales anteriores se hacían sobre la base de una demanda constantemente que le hacían los dueños de empresas, diciéndole, tienen que aprobar la reclasificación, pero los trabajadores se oponían porque decían, bueno, pero es que, ¿qué garantía tú me das de que una empresa que el Ministerio de Trabajo en esta negociación le dice que es grande, de 4 millones, y si yo te apruebo la reclasificación, entonces esa empresa grande se transforma en una pequeña? Entonces, oye bien, no está todavía, yo pienso que debe haber más información, porque si eso, tal y como lo presentan las notas de noticias,
Si eso se aprueba así, entonces muchas empresas sencillamente no van a aplicar su incremento porque se van a reclasificar como empresa pequeña siendo grande y entonces no van a hacer ningún tipo de incremento salarial porque ya mucha de esa gente que tienen ellos en nómina ganan más por encima del salario mínimo. Hay que pensar eso hay que estudiarlo bien. ¿Cuál es el impacto de eso? ¿A cuántos trabajadores eso va a beneficiar? Eso es un anuncio, pero ojo con eso. Entonces, no es por casualidad que el empresariado cedió, pero entonces viene, ¿por qué los trabajadores han cedido? Yo creo que si los trabajadores cedieron es sencillamente con el acuerdo, que quizás no se ha dicho, que esa reclasificación se apruebe, pero se aplique en la próxima, el próximo incremento salarial que se dé. No ahora. Porque si no, entonces, sencillamente, si se aplica ahora, no hay incremento salarial. Oye, cuando tú haces y reclasificas muchas empresas. ¿Cuál es el criterio para vamos a partimos, hay una clasificación, digamos, hay una clasificación. Déjame aclararte otra cosa. Bien. Entonces, ¿qué te dice a ti, por ejemplo? ¿Qué te dice a ti la reclasificación? Te dice, una empresa grande, por ejemplo, es aquella que tiene 150 empleados y más, y ventas por encima de los 202 millones. 202 millones. Perfecto. Supongamos que Junior y Giovanni tienen una pequeña empresa exitosa y la empresa vende vía digital, 3 empleados y tiene ventas de 100 millones de pesos al año. ¿Cómo tú la clasificas? ¿Pequeña o grande? Porque si es por el lado de los empleados, es pequeña, microempresa porque son 2 empleados. Pero si el volumen de venta es grande. Es grande, entonces eso tiene que ser aclarado. O sea, tú estás planteando en esencia, ¿sabes? Hay una ley, pero hace falta una reglamentación. Y hace falta cómo se llegó a ese acuerdo. ¿Cómo se va a aplicar eso? Pero está bien, vamos a ver. ¿Tú entiendes? No, yo te entendí. ¿Cómo se va a aplicar? Imaginémonos que sí, que hay una explicación, pero independientemente de eso, lo que tú estás planteando no es un problema de ahora, es un problema de fondo y a futuro. Me estás diciendo, bueno, Junior, y si ven acá, y si esa misma empresa que tú dices, que en vez de tener 2 empleados, tiene 10 y vende los mismos 200 millones de pesos, y Giovanni y Junior le dicen, ven acá, pero vamos a fraccionar esta vaina. Todo eso. Vamos a sacarle algo, vamos a hacer una empresa más pequeña. Y entonces tenemos 2 empresas. No, pero aún más. Aún tú no las fracciones. Hay que saber cuál es el criterio que va a predominar de ambos. Por eso yo digo que hoy en día, y esa es mi posición hoy en día, ya no es relevante tú hacer una clasificación de empresa por el número de empleados. Sino por el volumen de venta. De venta. Porque tú puedes tener esa debe ser la esencia. Claro, la esencia. Porque tú puedes tener tu empresa en tu casa con un portal. Tú. ¿Y cuánto tú puedes vender en términos de volumen anual? Hasta 50 millones, 100 millones, 200 millones. Claro. Entonces lo que importa es sencillamente, porque si tú lo ves así, esa empresa se puede acoger. No, espérate, yo soy una microempresa, pero tengo un empleado. Entonces tú tienes que establecer un criterio determinante en ese sentido. Yo lo que digo es que no lo sabemos. Las informaciones que tenemos disponibles son insuficientes. Claro. Y no sabemos el acuerdo que llegaron, como tú has dicho y como dijo Giovanni, de que todo eso nos ha sorprendido a todos nosotros. Hasta en estos días, precisamente yo estaba escuchando a un dirigente sindical que él no sabía y había dicho que no lo habían convocado. Y de repente ayer el presidente hace un anuncio de que hoy va a dar un anuncio importante y da esa información. Y entonces vemos que hay un acuerdo, pero ese acuerdo dice, bueno, se incrementan los salarios mínimos, un 19, un 20, un 20, un 11, un 59. Un 59. Y entonces uno dice, perfecto, muy bien. Pero por otro lado, los empresarios dicen, bueno, se acogió la reclasificación de las empresas. Ahora, no se ha dicho si eso es inmediato, no se ha dicho si eso es posterior.
Todo eso. ¿Y cuáles serán los criterios para que una empresa decida su reclasificación? Mire, yo hoy, en vez de tener 200 empleados, porque eso es, yo ahora voy a tener solo 53 empleados, mi volumen de venta bajaron, en vez de 200, yo estoy vendiendo 50. Y déjame decirte, y eso, en una mesa de negociación tú tienes que también ver el futuro. El Estado, si forma parte de esa negociación, tiene que ver el futuro. Tiene que decir, mira, es verdad, pero ¿cuál es la tendencia de las transformaciones que se están dando en el mundo de los negocios? Que cada vez más menos empleados, las ventas menos empleados y la venta más grande sean hechas por la virtualidad, plataformas virtuales. Y como dice Giovanni, el coeficiente capital empleado cada vez es mayor porque hay más tecnología con respecto al empleado. Hay un proceso, la automatización y la virtualización está llevando a una reducción, obviamente, del trabajo. Y el Estado tiene que ver eso, porque si no el Estado, entonces él mismo se va a ver perjudicado. ¿Por qué? Porque esa misma empresa que se reclasifica como una empresa pequeña, lo más probable, no sé, a lo mejor podría incluso hasta estar pagando menos. Evidentemente. Entonces, todas esas son cosas que, no, espérate, lo relevante para mí es el ingreso. Porque eso es lo que me va a decir, porque ya hay un proceso de transformación de los negocios, de las empresas, de la virtualización. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos negocios virtuales hay? N cantidad. N cantidad. Incluso todas las transformaciones que están dando... Y tendencia de lo que están a irse a la virtualidad. A la virtualidad. Oye, hasta la comunicación, ustedes lo saben. Ahora mismo todo el mundo tiene programas por plataforma. Entonces, tú entiendes, yo saludo ese incremento de salario por principio, porque evidentemente cuando tú analizas hoy la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central, que resume ingresos, hay una caída en el salario por hora de las personas. Hay menos horas trabajadas, eso significa que su nivel de menos ingreso. Claro. Y por otro lado, tú encuentras que el coste de la canasta básica familiar se ha incrementado. Hay una inflación, Junior, Giovanni, una inflación que es importada y que hay otra que está oculta que puede salir en cualquier momento, que es producto de los medios de pago. Vamos a hacernos una hipotética situación de que esa preocupación tuya está resuelta, ¿verdad? Ya. Que está todo bien. Que no hay un truco mañana y todo el mundo va a recibir su aumento salarial. No es un truco, No, estoy diciendo falta de información. No, cuando yo digo el futuro, lo de truco lo pongo yo en el sentido de que yo puedo hacer cualquier gestión para reclasificarme. Eso lo pongo yo. Si no hay un reglamento. Y eso es lícito. Y seguramente es lícito y legítimo. Legítimo. Aunque injusto, posiblemente. Para dejar las cosas claras, ¿verdad? Una cosa es la justicia y otra cosa es la legalidad. La legalidad. Pero bien, supongamos que todo está bien. La mayor preocupación que tiene la ciudadanía es justamente lo que tú decías. Perfecto. Me acerca este aumento salarial a las personas que ganaban 17,000 pesos, que ahora van a 21, a el coste de la canasta del primer quintil. ¿Verdad? Lo acerca. No sé. La preocupación puede generar más inflación este aumento salarial, y de qué depende que no la genere, qué rol debe jugar el Estado para evitar que el aumento sea absorbido por una nueva ola de inflación, porque la anterior no está asociada al aumento. Mira qué pasa. Generalmente yo creo que hay mucha, con el tema de la inflación, y hay que desmitificar. Claro, y aclarar una serie de cosas, Junior. Mira qué ocurre. Cuando hay un nivel de actividad económica muy baja, ¿qué significa eso? Que muchas empresas no están operando a plena capacidad. Entonces, por ejemplo, si la gente demanda mucho plátano, supongamos, y la producción de plátano bajó, entonces ahí hay una especie de incremento de la demanda por encima de la oferta. Eso significa que la capacidad productiva está por debajo del consumo. En la medida que tú aumentes esa capacidad productiva, y el consumo evidentemente es un consumo que se ha incrementado,
va cerrando esa brecha que evidentemente siempre se ajusta vía precio en estos casos. Ahora, el nivel de actividad, el nivel de capacidad productiva de la economía en sentido general todavía no se ha recuperado. Entonces, ¿qué ocurre? Con ese incremento de salario, en cierta manera, eso puede darle más capacidad a la gente, más demanda, y en un momento determinado, si tú no tienes esa oferta suficiente, entonces los precios tenderán a seguir incrementándose en ese sentido. Por eso es que la solución tiene que ser concomitantemente seguir motivando e incentivando la producción de bienes incluso agrícolas que demanda la gente, comida, porque todavía la gente está recuperando su capacidad de consumo. Entonces este incremento de salario, que es un incremento de salario que va a aquellos que ganan salarios mínimos, y aquellos que ganan salarios mínimos no tienen capacidad de ahorro, y lo que van a traducir ese ahorro en mayor consumo, y ese consumo va a afectar a ¿qué? A demandar bienes y servicios. Entonces, si esos bienes y servicios son insuficientes, ¿va a crear inflación? Entonces eso va a exacerbar y a mantener los niveles de inflación todavía a niveles altos como lo tenemos nosotros. Es decir, va a haber una colusión entre una inflación interna más una inflación importada. Y eso obviamente hay que tener mucho cuidado, y la reacción del gobierno es, como dicen, agilizar todos los procesos de activación de la oferta. Don Antonio, con su permiso, vamos a una pausa. Conversamos con el economista Antonio Ciriaco Cruz, con quien estamos hablando de este tema de aumento salarial, pero después de la pausa vamos a hablar de lo que tiene que ver los préstitos, los cuales el Estado Dominicano ha tenido que hacerlo para hacer demanda a la situación actual que vive el país. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, seguimos esta interesante conversación con el economista Antonio Ciriaco Cruz, y la verdad que Junior siempre tiene un par de tiros ahí en la... No, vamos a ir al tema del endeudamiento, que es preocupante. Pero sin embargo, Ciriaco estuvo, igual que otros actores sociales y economistas, muy activo sugiriendo la implementación de un conjunto de medidas económicas para contrarrestar el impacto inflacionario, en principio provocado por la pandemia, la insuficiencia de materia prima, claro. Toda una explicación que hay para esa situación. Claro, hay un factor interno que hace un jueguito, que a veces la inflación, si es un 5, te la meten a un 10. Eso también hay que buscar la forma. Entonces, ese conjunto de medidas que incluye la posibilidad de mantener congelada los precios de los combustibles durante 30 días por lo menos, incluye el desmonte de un 15% en los artículos de construcción, y para el sector agrícola unas facilidades de hasta 2.000 millones de pesos para lo que importen insumos y materia prima para la producción agrícola. Ese tipo de medida puede tener efecto inmediato en el proceso alcista que vive la República Dominicana. Mira, yo creo que son muchas medidas que se han planteado ahí que pueden generar muchas confusiones. Yo creo que mientras más simple es una medida, mucho mejor. Y donde tú la identificas, en el canal donde tú la vas a aplicar. Yo era partidario de una amnistía arancelaria, transitoria. Por ejemplo, ¿qué hizo el gobierno cuando entró la pandemia? ¿Qué hizo la DGI? Dijo, bueno, ustedes las empresas les ha ido mal, no me paguen. Fue aplazando. Claro, pospuso el pago de impuestos. Lo pospuso. Entonces, nada, el gobierno se sacrificó totalmente. Y ahora debió hacer eso con los aranceles. Porque tú dices, bueno, el incremento de los precios a nivel internacional fue un 15, fue un 20, entonces tú le tumbas el arancel interno para... Entonces tú vas a recibir menos ingresos por aduana. Claro que sí, lo vas a recibir como ocurrió con la DGI. Pero habrá más satisfacción social. Pero eso se traduce, y poder adquisitivo. Y además hay algo muy simple, pero ahora
son un conjunto de medidas, facilidades, por ejemplo, por aquí, facilidades por ahí. Ahí puede haber mucha confusión. Un juego y beneficiar a un sector en específico. Claro, ahí puede haber mucha confusión y eso obviamente hay que evitarlo. Pero eso yo dije, es muy claro, porque cuando tú importas un producto, Junior y Giovanni, es muy simple. Por ejemplo, si tú importas un carro, supongamos que un carro es un bien de primera necesidad. Tú lo importas, te costó 1,000. El flete. ¿Verdad? El FOB. Libre a bordo. Es decir, $1,000. Cuando tú lo traes y ya lo tienes, ya en el embarque, ahí en el puerto. Entonces te calculan el coste, seguro y flete. O sea, tú primero lo multiplicas por la tasa de cambio y después que lo multiplicas por la tasa de cambio que lo lleva a pesos, te le calculan el costo, seguro y flete. Entonces, ese costo, seguro y flete, tú le pagaste a la naviera tanto, tú le pagaste el embarque tanto, se transforma en eso. Y a partir de ahí es que se calculan los impuestos. Ese valor, porque la base es mayor. Claro. La base es mucho mayor y le conviene más al gobierno para fines de cobrar más impuestos. Entonces, a ese monto, ¿verdad? 1,000 por 54 te va a dar ¿cuánto? Te va a dar 54,000. Y esos 54,000 tú le calculas, lo multiplicas por 1.17, que es el de la placa, y eso después por 1.20, ¿verdad? Esa base, y después por 1.18, que es el ITEVIS, y entonces al final el Estado, el arancel de un 20%, y el Estado se va sacando de ese dinero lo que le corresponde. ¿Qué es lo que responde por aduana? Si cobró el ITEVIS y si cobró el arancel. Entonces, tú dices, el arancel es cero. Durante ese periodo, oye, tú estás cobrando el ITEVIS, en esos casos, lo que se cobra por aduana, pero el arancel es cero. Entonces, se supone que ese producto le va a llegar mucho más barato. Y las medidas en el ámbito para impactar, digamos, la comida, que es la mayor preocupación. Casa, muy bien, la gente que quiere hacer una casa, pero la gente no hace una casa a diario, pues la gente come todos los días. Claro. Esas medidas van a tener impacto en lo inmediato. No, yo hubiese identificado, por ejemplo, cuáles son los insumos que afectan los bienes de la canasta básica. Por ejemplo, las grasas comestibles y los aceites. Eso se ha incrementado muchísimo en los mercados internacionales. Tú lo identificas eso. Esa línea de producción. ¿Y a qué producto de la canasta básica? Los aceites, la grasa, ese tipo de cosas. Bien. Entonces, eso va a pagar una tasa cero de arancel. La soya y el maíz, eso va a la producción avícola, que sirve a su vez, obviamente, para los pollos que nosotros nos comemos. Claro. ¿Verdad? Y otro tipo cerdo. Y el cerdo. Entonces, todo eso, la carne de cerdo y parte de la ganadería, todo eso, los fertilizantes, que eso impacta casi a todos los productos. Entonces tú le estás desmontando básicamente en lo inmediato prácticamente una parte importante de los bienes que conforman la canasta básica y básicamente agrícola en muchos casos. Entonces ya eso tú a los pobres lo está beneficiando, más que a los de clase media, más que a los ricos. Entonces, esas son las medidas, porque son transitorias, que tú lo vas, no son permanentes. Y lo otro, entonces tú dices, bueno, vamos a incrementar los programas sociales, vamos a incrementar los programas de INESPRE, que obviamente vamos a incrementar los mercados populares, todo eso tú lo haces. Pero primero tú identificas cuáles son aquellos bienes que son impactados. ¿Por qué? Porque hay otros bienes que obviamente la oferta ha mejorado y los precios han caído. Por ejemplo, el precio de los plátanos, el precio de la banana, el precio del guineo. Esos precios han mejorado y la gente lo consume. El precio de los víveres, tú ahí lo apoyas, como se ha estado haciendo, con productos, con financiamiento barato, con incremento en la oferta, por ejemplo, de productos de ciclos cortos. Todo eso es una combinación de políticas tanto comerciales como de políticas agropecuarias. Sí, doctor, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo va el endeudamiento en República Dominicana? Hay un presupuesto complementario, vemos que algo que me llamó mucho la atención, un préstamo para el Ministerio de Educación de $90 millones, que yo no logro entender para qué sería destinado $90 millones,
cuando aparentemente o tenemos ya por ley un 4% del Producto Interno Bruto dedicado para la educación? Mira, ¿O eso está parte de eso? El presupuesto complementario lo que hace es que aumente el déficit de 145.000 a 210.000, es decir, pasa de 3.1 a 4.1. Más déficit significa mayor endeudamiento. El gobierno dice que ese déficit que no se va a endeudar porque hizo una especie de reestructuración de pasivos, de recompra de deuda, para que la gente entienda, es algo muy simple, que es una estrategia de mercado, pero no es una estrategia definitiva, ni una solución definitiva. Es sencillamente que el gobierno, supongamos que yo emito los bonos, ustedes lo compraron, tienen bonos dominicanos, esos bonos lo compran al valor facial, que es el valor 100%, pero en la medida que ustedes lo tienen, ya en el mercado los bonos pueden subir y bajar en función del comportamiento de las economías. Entonces todos los bonos, por el tema de la pandemia, lo que han hecho es que han bajado de precio, su precio en el mercado. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice el gobierno, pero los bonos que yo coloqué están bajando de precio. Y eso es una mala señal para las calificadoras de riesgo. Déjame yo reunirlo. Entonces contrata una banca de inversión, reúnen a los bonistas, entonces llegan a un acuerdo. Dice, mira, ese bono que yo te lo compré a 100, pero que está a 80 ahora, yo te lo voy a comprar a 90. Pero, como yo te lo voy a comprar a 90, es bajo la condición de que tú me alargue el tiempo para pagar y además me baja los intereses. Entonces es una especie de ganar-ganar. El gobierno hizo eso y reestructuró los bonos que se vencían en los próximos años entre el 2002 y 2027, 2022 y 2027. Y dijo que se ha ahorrado para ese periodo 73.000 millones de pesos. Pero lo que hizo fue, obviamente, que él pensó en sus 4 años, pero el problema sigue posteriormente para la generación futura. Bueno, truco de las economías. La verdad es que siempre... No, eso es así, esos son trucos, esos son soluciones de mercado, pero no son soluciones definitivas. La definitiva yo creo que es una solución a partir de una política y a partir de una cooperación regional. Siempre interesante conversar con don Antonio Ciraco Cruz. La verdad que ahí estuvo la exposición. Creo que en el día de hoy abordamos específicamente 2 temas, pero creo que llenamos el cometido. Gracias, Antonio Ciraco. Yo lo disfruto. Sí. Ustedes, amigos televidentes, conversamos con Antonio Ciraco Cruz, economista, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y ahora va aspirando a la Facultad de Ciencias Económicas de la UAS. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos y hasta mañana.